Buenas tardes, somos Natalia Barrios, Sergio Rodríguez y Sofía Sierra. Vamos a presentar el informe de valor ganado del proyecto Sistema Integrado de Monitoreo y Gestión de Operaciones. Em, con un presupuesto de $145.000, inicia el 27 de mayo de 2026 y tiene en total unas 13 semanas de duración. El proyecto está compuesto por 7 actividades. La actividad 3 desarrolla el software, concentra el mayor porcentaje con el 20%, equivalente a $29. Las reglas de pago varían en el tiempo uno y 2. Es un informe por semana, o sea, se divide el 50% de cada actividad. Para el tiempo 3 se paga el 40% al inicio, en la segunda semana el 20% y al finalizar un 40%. Em, y así sucesivamente con los distintos periodos. Y da una suma equivalente para todos de $145.000, como se tenía previsto en el presupuesto. Aquí podemos observar el Gantt con sus distintas actividades y duraciones. Aquí podemos ver que efectivamente inicia el 27. Em, la línea base muestra cómo se distribuye el valor planeado semana a semana. La semana 3 es el pico más alto con $40.000 porque en la temporada 2 3 y 4 inicia al mismo tiempo. El segundo pico es a la semana 8 con $30.450 y la curva S acumulada crece progresivamente hasta cerrar en $145.000 en la semana 3. Listo, acabamos el flujo de caja exportado de Project. El costo real ejecutado hasta el momento es de 12.687 y tenemos una línea base de 144.998, lo que indica que aún queda la mayor parte del presupuesto disponible. En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver la tabla detallada de distribución del PB semana a semana que construimos en Excel, que es como la base de todo el análisis del valor ganado. Siguiente diapositiva. Es esta. Siguiente. Listo. Entonces, bueno, en el capítulo 2 vamos a ver el seguimiento del corte de la semana 5 y el panorama, la verdad, es preocupante. La tarea y la uno y la 2 están finalizadas, pero las 3 4 y 5 pues están retrasadas. La 3 lleva el 50% cuando debería tener el 60%, la 4 lleva el 60% cuando debería tener el 67% y la 5 es la más crítica porque solo lleva el 25% y debería tener el 67%. El SPI es de 0,60 y confirma que el proyecto pues completó apenas el 60% del trabajo programado para esa semana. Bueno, y en este capítulo, el capítulo 3 vamos a ver los índices de desempeño, que ya hablamos del CPI, también vamos a hablar del SPI. Entonces, respecto al CPI, el proyecto estuvo bajo presupuesto en las semanas 1, 2, 3 y 4, pero en la semana 5 cayó a 0,86, lo que significa que el proyecto entró en sobrecosto en este periodo. Afortunadamente, en la semana 6 se recuperó a 1,04, o sea que vuelve a estar bajo presupuesto. Y en cuanto al SPI, el proyecto estuvo adelantado en la semana 2 con 1,21, cayó fuertemente en la semana 3 a 0,62 por el arranque simultáneo de varias actividades, y ya en la semana 6 pues se recuperó a 0,93, aunque sigue atrasado. Bueno, pasamos ya al capítulo 4, el cual pues muestra el informe, es el valor ganado periodo al periodo de la semana 1 a la semana 6. Entonces vemos que el punto más crítico fue en la semana 5, cuando el VAC, que fue la única vez, estuvo en un negativo, que fue menos 14.337. Entonces esto digamos que era un poco como que suponía que el proyecto terminaría sobre el presupuesto, pero en la semana 6 se recuperó. Entonces esto muestra una proyección favorable. Y ya luego
bueno, muestra esta situación de riesgo, pero cómo se mejora. Y ya por último, en el capítulo 5 tenemos el reporte de los 6 periodos. Si quieres, puedes pasar la diapositiva, Nati, por favor. Bueno, aquí tenemos un poco la gráfica del informe de valor ganado, donde tenemos el PB, el EB y el AC acumulado con base en pues, los datos que veíamos en la tabla. Ahora sí, pasando a el capítulo 5, pues tenemos los reportes de solamente el periodo 6. Después de haber, digamos, sacado los valores de los periodos anteriores, vemos que estos son, pues, tarea por tarea, pues, los valores, el EB, el AC, el PB, el CB y el SB, pues por cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, vemos que la tarea 1 tiene una variación de costo positiva de 5.300 y que terminó a tiempo. T2 finalizó pero con un poquito de retraso y vemos que su SB es eh, negativo o cero y así como con el resto de tareas. Entonces, bueno, en conclusión, tenemos que la semana 6 pues fue cuando el proyecto se recuperó de la pues, mejor manera, porque veíamos que ya venía con resultados o con números negativos. Entonces, pues de haber pasado ese punto crítico, sin embargo, sigue en retraso por un cronograma que debe monitorearse para las próximas semanas. Muchas gracias.